Ok, hola chiquillos, ¿cómo están? Les pido disculpas por estar tan desaparecido. Estuve lamentablemente bien enfermo. Eh, Ahora recién recuperándome y además se me acumularon las correcciones de certámenes, entre otras cosas. ¿Ya? Vamos a ver una materia ahora relacionada a temas de poder de mercado con respecto a las discriminaciones de precios que se pueden aplicar, ¿ya? O que se aplican en base a las distintas empresas. Y eh, Teniendo claro eso, vamos a tener un control, ¿ya? Van a tener hasta el lunes para entregarme el control, ¿ok? Y va a ser relacionado a los temas que vamos a ver ahora, ¿ya? Este video va a estar en YouTube para que lo puedan ver cuando gusten, ¿ok? Entonces, vamos a análisis de discriminación de precios, ¿ok? Discriminación de precios. La discriminación de precios, ¿ok? De partida tienen que recordar que toda empresa que tenga poder de mercado, ¿ok? Toda empresa que tenga poder de mercado, ¿ok? Que tenga poder de mercado puede discriminar precios, ¿ya? Hay distintas formas de analizar el poder de mercado, pero la más conocida es a través del índice de Lerner, ¿ok? Índice de Lerner. ¿Qué indica el índice de Lerner? Es una fórmula bien sencilla con respecto a los precios y los costos, y me dice que si mis precios son mayores a mis costos va a haber un nivel de poder de mercado que no necesariamente va a estar relacionado a siempre al monopolio o al oligopolio. Puede ser cualquier empresa que tenga en este caso utilidades, va a tener poder de mercado, ¿ya? Y para entenderlo mejor, bajo las estructuras que ya hemos visto, como estructura de competencia perfecta, si el precio igual al costo marginal, este índice me daría cero. Entonces, de ahí hacia arriba es el análisis, ¿ok? Otra forma de analizar el índice de Lerner es a través de la elasticidad, ¿ya? Se calcula de la misma manera. Eh, y como les estaba mencionando antes, una de las formas bien sencillas para poder determinar si una empresa tiene o no poder de mercado, ¿ok? Ahora, la empresa que tiene mayor poder de mercado, ¿ya? En otras palabras, la representación de la empresa con mayor poder de mercado, ¿ya? Es la estructura de monopolio, ¿ya? Por eso lo vemos en este curso, ¿ok? Es la estructura de monopolio. Disculpen mi letra, no soy muy bueno con las letras, soy más de gráfico. Ya, entonces la representación de la empresa con mayor poder de mercado es la estructura de monopolio. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con la estructura de monopolio y vamos a utilizar el siguiente supuesto. El supuesto va a ser que vamos a considerar los costos marginales constantes para simplificar el análisis. ¿Ya? Es lo más sencillo para poder verlo en la gráfica y en la parte matemática. ¿Ok? Entonces vamos a partir primero con la discriminación tipo 1. Son tres discriminaciones. ¿Ok? Entonces tenemos la discriminación tipo 1. ¿Ya? Discriminación tipo 1. También se conoce como discriminación perfecta, ¿ya? O grado 1 también. Discriminación grado 1. Así aparece para el temario del examen de grado, ¿ok? Es muy sencillo esto, ¿ya? Lo que tienen que recordar es que la discriminación perfecta, la clave a recordar ante un comente, por ejemplo, para el control, es que no existe, bajo esta discriminación, excedente del consumidor, ¿ya? Tienen que recordar que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar por consumir un bien versus lo que realmente pago. ¿Ok? En este caso estoy diciendo de que al final estoy pagando mi máxima disposición a pagar. Como por ejemplo el caso de la aerolínea. Seguramente vieron ese caso con el profesor. ¿Ya? Entonces tenemos acá la gráfica, tenemos precio, cantidad.
Y tenemos una función de demanda con costo marginal constante. En vez de tener el costo marginal creciente del monopolio, vamos a analizarlo en base al costo marginal constante. ¿Ok? Acá hay un error muy común que yo veo cuando evalúo estos temas, que consideran que la discriminación perfecta es lo mismo que un monopolio. Eso es incorrecto, ¿ya? La discriminación perfecta lo que me indica es que la empresa, en este caso el discriminador, sabe que ante cualquier precio disponible, obviamente por sobre los costos o límite su costo, siempre va a haber alguien que está dispuesto a pagarlo. ¿Ok? Siempre va a haber alguien que está dispuesto a pagarlo. ¿Ya? Esto es lo que pasa entonces un poco con la aerolínea. Las aerolíneas juegan con la discriminación perfecta, en este caso a través de lo que es el tiempo. Saben que si toman como anticipación un pasaje, saben que ese consumidor es un consumidor que busca pagar menos, una disposición a pagar menor, versus alguien que, por ejemplo, va en business, que está dispuesto a pagar un precio más alto. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, un vuelo, ¿ya? Vamos a tratar de hacer aquí una especie de avión, ¿ya? Solo tenemos un avión, aquí tenemos los asientos, qué sé yo, ¿ya? Y es probable que en todos los asientos que yo tengo disponibles en el avión, lo más probable es que esta persona que está acá haya pagado un precio distinto a la persona que está acá, y un precio distinto a la que está acá, y un precio distinto a la que está acá. ¿Ya? Ustedes me podrán decir, obvio, efectivamente es obvio, pero el tema es que al final es el mismo servicio, es el mismo vuelo, es la misma dirección, ¿ya? Obviamente es discriminando lo que es económica y business, pero si lo tomamos desde el punto de vista de un vuelo chico, un vuelo nacional, ya un avión pequeño, donde no tenemos la categoría business y solamente tenemos corridas de asientos para todo igual, lo más seguro es que todos hayan pagado un precio distinto. Entonces, ¿qué ocurre? El discriminador, en este caso la aerolínea, sabe que ante cualquier precio siempre va a haber alguien dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, ante toda la demanda que tiene, todo el excedente que tenemos acá va a corresponder al excedente del discriminador o excedente del productor. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el excedente para el consumidor no existe y todo el excedente se lo lleva el productor. ¿Bien? ¿Cómo se puede hacer esto matemáticamente, el análisis? Es bien sencillo, ¿ya? Yo les puedo dar una función de demanda. ¿Ok? Yo les puedo dar una función de demanda. Les digo, la demanda es 1500 menos Q. ¿Ya? Y les doy los costos marginales. Supongamos que los costos marginales son 250. ¿Ya? Y yo les pido, calcúleme el excedente del productor bajo una discriminación perfecta. Entonces al final ustedes lo que tienen que hacer es lo más sencillo. Los que han tenido clases conmigo antes, siempre les doy esta recomendación: grafiquen primero la función. Entonces acá tengo 1500 en P, 1500 en Q, ¿ya? Y costos marginales constantes, 250. Entonces al final me faltaría la información de acá para poder sacar el área del triángulo y sacar el excedente del productor. Entonces el precio, que es 250 a ese punto para la función, lo reemplazo acá. Entonces voy a tener 250 es igual a 1500 menos Q. Si despejo esto me va a quedar, si paso el Q para acá positivo y este restando, me va a quedar que Q va a ser igual a 1250. Entonces en este punto la cantidad de 1250, y con eso ya puedo sacar el área del excedente del productor, que en este caso sería el excedente bajo una discriminación perfecta, es decir, que todo el excedente se lo lleva el productor. Entonces sería el área del triángulo, que sería 1500 menos 250, ¿cierto? Lado por la base, que son 1250, y como un triángulo, todo esto dividido. Bien, ese sería el análisis de discriminación perfecta. Vamos a la discriminación por cantidad, que sería la discriminación tipo 2 o grado 2. ¿Okay? La discriminación por cantidad es la discriminación más común que nosotros conocemos y que observamos en el consumo diario de todos nosotros, ya sea retail, ya sea
uso y pago de, no sé, de proveedores, las millas Lampaz, los puntos que uno va coleccionando, por así decir, cuando consume un bien, no sé, por ejemplo, los puntos de Starbucks, los puntos del pabellón, etcétera, todo eso es discriminación por cantidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo? La discriminación por cantidad, ¿ya? Al final, lo que se aprovecha es ceder el discriminador, la empresa, una parte de su excedente, es decir, una parte de sus utilidades, por así decirlo, ¿ya? Para incentivar el consumo, ¿ya? Del consumidor, valga la redundancia, en base a una oferta atractiva, el cual el consumidor siente que ahorra y no se da cuenta que al final termina consumiendo más. ¿Ok? La clave acá es entender que el productor, al igual como vimos antes, que el excedente del consumidor no existía, ¿cierto? La discriminación tipo 1. En este caso la discriminación por cantidad, que también conocida como tipo 2 o grado 2. El productor ya cede parte de su excedente. En otras palabras, si la empresa te regala algo, por así decirlo, ¿ya? Si te tratan de incentivar con algún premio, con algún regalito, con acumula esto, lleva esto, paga 3 y paga 2, qué sé yo, estamos claros que es una discriminación por cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Si lo analizo gráficamente, ¿ok? Si lo analizo gráficamente, tengo la función de demanda acá. Tengo la función de demanda con un costo marginal constante. Seguimos bajo el supuesto que les mencioné al principio. ¿Ya? Y lo que ocurre acá es que el discriminador te dice, mira, si tú te llevas una unidad, ¿ya? Tú te llevas una unidad, me vas a tener que pagar este precio de mercado. ¿Ok? Por ejemplo, en un bar, si tú me compras una piscola, esa piscola, la unidad, por ejemplo, vale 5.000 pesos. Pero, si me compras de inmediato 2 unidades, ya ahí viene el tema de la promoción, yo te voy a dejar las 2 piscolas en 8 lucas, es decir, te dejo la unidad a 4.000 pesos, por eso baja el valor unitario. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos al consumidor, el cual no utiliza la promoción, entonces se llevaría todo este excedente, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos como productor las personas que no se aguantan y van a aprovechar de manera inmediata la promoción y dicen, oye, es que me conviene porque estoy ahorrando plata. Entonces al final el productor termina llevándose todo este excedente. ¿Me explico? Todo esto sería excedente del productor. ¿Ya? Y los excedentes que tengo arriba, los triángulos, ¿ya? Serían excedente del consumidor. Este sería el excedente del consumidor que se llevó ese bien nomás, que se llevó una piscola, por así decirlo. Y el que se lleva la promoción le regalan excedente. Entonces, al regalar el excedente te genera un nivel de satisfacción. A ti como consumidor uno dice, oh, estoy ahorrando. Pero al final del día, ¿ya? Supongamos que tú al final ibas ahí y te querías gastar solamente una piscola, 5 lucas, ¿ya? Te das cuenta que al final del día, en vez de gastarte 5.000 pesos, te gastaste 8.000 pesos. Entonces aumenta tu consumo. Que es lo mismo que pasa cuando uno va a comprar ropa, cuando uno va a comprar lo que sea, el retail. Uno se ve de cierta manera incentivado a querer consumir más por las promociones y uno siente que al final está ahorrando. Obviamente hay algunos casos específicos como de alimentación y cosas así que uno dice ya, igual me conviene porque en algún momento lo voy a comprar igual. Sí, sí, estamos claros. Pero al final lo que hacen estas promociones es incentivar el ingreso medio de la empresa. Es decir, aumentar diariamente los ingresos de la empresa. Y es por eso que tenemos empresas como Walmart que incentivan a través de bajos precios, etcétera, pero al final lo que ganan es por cantidad. ¿Me explico? Ya. Quienes se pregunten qué pasa con este triangulito de acá, este triangulito de acá es una pérdida social, porque al final como estamos bajo una estructura de monopolio, dado que el monopolio es el que tiene el mayor poder de mercado, si yo ofrezco esto y esto, lo que no se ofrezca para acá va a ser una pérdida de mercado al cual no se considera. ¿Ok? Ahora,
para el análisis matemático vamos a utilizar esta área, ¿ya? Y con eso vamos a hacer el ejercicio y va a ser una de las que sí o sí va como materia para la evaluación, ¿ya? Para el control. Entonces fíjense acá, lo que yo voy a obtener va a ser el beneficio, ¿ya? Pi, va a ser igual al precio por la cantidad 1, el precio por la cantidad 1, más el precio por la cantidad 2, ¿ya? Pero fíjense acá, si yo pongo precio por la cantidad 1, tengo toda esta área, ¿cierto? Precio por la cantidad 2, bueno, hasta acá llega el área, pero después vamos a restar el costo, entonces, por ahora, precio por la cantidad 1 más el precio por la cantidad 2, estaría considerando dos veces área. Entonces va a ser el precio 2 por la cantidad 2 menos la cantidad 1, para no poder contar dos veces esa área que está ahí. ¿Ok? Menos el costo marginal multiplicado por la cantidad 2 para poder eliminar toda este rectángulo que no sería parte del excedente o beneficio de la empresa. ¿Ok? Y en base a esta fórmula, que les recomiendo que para el control la tengan clarita, vamos a hacer las ecuaciones y determinar cuántos son los precios y cantidades en base a una función de demanda que les voy a dar. ¿Ok? Vamos al ejercicio matemático de discriminación por cantidad. Si yo les doy una función, ya voy a usar una función sencilla para entender cómo se hace el ejercicio nomás, ¿ya? Entonces tengo una función de demanda expresada por P es igual a 1000 menos un medio de Q. ¿Ok? Y vamos a considerar un costo marginal de la empresa de 200. ¿Ya? Yo se los puedo dar también en costo total y ustedes tienen que derivar para sacar el costo marginal, pero como estamos usando costo marginal constante, se los doy de manera inmediata al análisis. ¿Ya? Y tienen que analizar en base a la ecuación que sacamos a través de la gráfica. ¿Ya? P1 por Q1 más P2 por Q2 menos Q1 menos el costo marginal multiplicado por Q2. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a decir, ya, pero Cristóbal, tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita P1, P2, ¿cierto? O sea, cuatro incógnitas, Q1 y Q2. Ya, perfecto, sí. Pero al final vamos a obtener de esta función, ¿ya? De esta función vamos a sacar el precio 1 y vamos a sacar el precio 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de la función de demanda uno determina los precios. Acá tengo mi función de demanda, entonces determino el precio 2 y determino el precio 1. Entonces usamos la función de demanda para dejar expresada, por así decirlo, en base a P1 y P2. ¿Ya? Entonces, esto que está acá va a quedar expresado para que se entienda de la siguiente manera. Miren, P1 va a ser el beneficio por discriminar tipo 2. Va a ser P1. P1 es esta misma 1000 menos un medio de Q1 en el caso de P1, ¿cierto? O sea, va a ser 1000 menos un medio de Q1. Entonces ahí tendría P1. ¿Me explico? Eso quería decir de que de la función de demanda sacan esta. Multiplicado por Q1. ¿Ya? Más P2. También lo saco de la función de demanda. Pero ahora en vez de Q1 voy a usar Q2. Voy a poner aquí 1000 menos un medio de Q2 que multiplica a Q2 menos Q1 menos el costo marginal que son 200 por Q2. Desarrollo la ecuación. ¿Ya? Entonces me va a quedar 1000 menos Q1, o sea, perdón, 1000 por Q1 menos un medio de Q1 al cuadrado, ¿cierto? Q1 por 1000 más Q2 por 1000 Q2 menos un medio por Q2, un medio por Q2 al cuadrado, ahora menos Q1 por 1000 menos 1000 Q1 y menos con menos más un medio de Q1 Q2, ok, menos 200 Q2. ¿Se entiende? Y como toda empresa,
bajo la teoría de maximización de beneficios que ya vimos para el primer certamen, vamos a derivar la función para poder determinar cuánto en este caso va a ser el beneficio, pero nos vamos a encontrar con dos incógnitas, por lo tanto vamos a tener que hacer después un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces derivo primero la función en base a Q1. ¿Ya? Bueno, acá puedo simplificar rápido. Acá este se me va con este, ¿cierto? Están restando. Este con este me va a quedar 800 Q2, ¿cierto? Y esto me van a quedar expresados tal como están. ¿Ya? Entonces este se me va con este y me queda aquí 800 Q2, ¿cierto? Ahora, independiente de eso, igual con la derivada se me van a ir, ¿cierto? Entonces, la derivada de 1 medio Q1 al cuadrado sería 1 medio de 2 para adelante, menos 1, me va a quedar menos Q1. Con los 800 Q2, que es de la resta de 1000 menos 200, ¿cierto? Como es derivada con respecto a Q1, se me va, 0. La derivada de una constante es 0. Esta de acá es 0, ¿cierto? Se me va la derivada con respecto a la constante. Y esta de acá me quedaría 1 medio más 1 medio de Q2, ¿cierto? Más 1 medio de Q2. ¿Se entiende? Después, si derivamos la función con respecto a Q2, ¿ya? Si derivamos la función con respecto a Q2, voy a tener, este se me va, una constante 0, este se me va para adelante, me queda menos Q2, le resto 1. Este me queda más 1 medio de Q1. Y me comí este 800 Q2 que sería más 800, ¿cierto? Y ahí me quedaría un sistema de ecuaciones en base a dos incógnitas. ¿Ya? Yo puedo en este caso, bueno, esto me queda igual a 0, ¿cierto? Todo esto igual a 0. Yo en este caso puedo seguir la ecuación, o sea, el sistema de ecuaciones en base al despeje de esto. Esto me va a quedar expresado así. Q2 es igual a 2Q1, ¿ya? Pasé Q1 negativo hacia acá positivo y el 2 multiplicando, entonces 2Q1. Y acá esto me va a quedar expresado como 1 medio de Q1 más 800 es igual a Q2, ¿cierto? Despejé el Q2 que era negativo acá para dejarlo más ordenado más que nada. Entonces puedo reemplazar acá, el Q2 por 2Q1, ¿cierto? Y todo esto me va a quedar expresado como 1 medio de Q1 más 800 es igual a Q2. O sea, Q2 es 2Q1, perdón. 2Q1. Y si paso el 1 medio que está positivo para acá restando negativo, me va a quedar 2 menos 0,5, 1,5, 3 medios de Q1. Y si despejo esto y paso multiplicando, me va a quedar 1600 dividido 3, va a ser igual a Q1. Ahí tengo Q1. Q2 va a ser en este caso 2 veces Q1, entonces voy a tener 1600 por 2 son 3200, partido 3 va a ser igual a Q2. Bien, ahora el ejercicio no termina ahí, ¿ya? Sacamos las cantidades, bueno, ahí me va a dar decimales, ¿cierto? Pero lo que me importa es que entiendan cómo se hace el ejercicio, ¿ya? Bueno, espero no haber cometido ningún error matemático, ¿ya? Pero la idea es esa, sacar un sistema de ecuaciones, después tratar de ver cómo resolver el sistema. En este caso reemplacé una función entre la otra, despejo una y después con esta misma puedo sacar la otra función Q2. Lo único que me estaría faltando en este caso serían los precios de cada una, ¿me cachan? Porque al final todo esto es en base a esta gráfica, entonces saqué esta y saqué esta. Ahora para sacar los precios debo reemplazar en la función de demanda. Ya. Entonces, la función de demanda está expresado como P es igual a 1000
menos 1/2 de Q, ya, teníamos costo marginal igual a 200, y tenemos que ya calculamos la cantidad 1, que son 1600 partido 3, ya tenemos la cantidad 2, que son 3200 dividido 3. Entonces debo reemplazar en mi ecuación en la demanda, ¿cierto? Entonces voy a tener acá P, ¿no? P es igual a 1000 menos 1/2 de Q1, que sería 1600 partido 3, ahí me daría el precio 1, y el precio 2 sería 1000 menos 1/2 por 3200, perdón, 3200 dividido 3, y me da P2. Y por último, si quieren obtener el beneficio, lo obtienen reemplazándolo dentro de la función. ¿Se entiende? En caso de que yo les pida un análisis de beneficio. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Voy a dejar hasta acá el primer video para no hacerlo tan largo, y después voy a subir el análisis de discriminación tipo 3 con la parte teórica, y para que la comparemos con la estructura de monopolio, que eso es importante para los ejercicios. ¿Ok?